de los diálogos por la transición justa. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por venir y acompañarnos el día de hoy. Como pueden ver, aquí tenemos una pequeña sensación de quién está presente en esta segunda sesión de diálogos. Voy a compartirles pantalla un poquito, ya que tenemos preparada una presentación que nos gustaría mostrarles, compartir. El día de hoy tenemos hartas cositas interesantes que hacer. La sesión del día de hoy, para quienes estuvieron la última vez, se trató de un diálogo donde sentamos las bases de qué es lo que, cómo abordamos el tema de la transición justa. Hoy lo que vamos a hacer es mapear algunos de los conflictos que encontramos asociados a la transición, dónde están, quiénes son las personas involucradas, las partes involucradas, los actores, actrices involucradas. Voy a comenzar con la presentación aquí. Bueno, perfecto. Para que se nos viene uniendo por primera vez, esta es parte de la segunda sesión de una serie de diálogos por la transición justa que estamos realizando en colaboración con organizaciones de la región. Hoy nos toca territorios impactados por una matriz intensiva en carbón, donde vamos a estar haciendo lo que ya les comenté. ¿Qué es lo que haremos hoy? Vamos a comenzar con esta pequeña introducción y bienvenida y vamos a dar unas actualizaciones de los datos que encontramos en el primer diálogo que realizamos. Luego tendremos la presentación de motivación que va a ser conducida por Ivana Escate de los Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, y luego vamos a tener el trabajo en subgrupos, que es posiblemente la parte más importante de lo que vamos a estar haciendo hoy día, donde trabajaremos el mapeo de los conflictos asociados al carbón. Literalmente iremos mapeando en vivo eh, algunos de las temáticas asociadas con los combustibles fósiles en nuestros territorios. Luego tendremos la plenaria, compartiremos ideas, presentaremos también las ideas que se conversaron en los diferentes grupos. Esto también es sumamente importante porque nos permite socializar, entregarnos conocimiento en diferentes países de la región de cuáles son los conflictos que identificamos en nuestros territorios y tener una sensación de qué es lo que está sucediendo a nivel regional. Y luego tendremos un pequeño cierre ya para concluir la sesión e invitarles a la próxima. Como ya saben, el objetivo del proyecto es generar un entendimiento colectivo de qué es lo que significa la transición justa para nosotros en Latinoamérica, reinterpretando un poquito las definiciones y principios de este concepto que provienen desde el norte global en su gran mayoría, a la realidad, realidades sociales, económicas, políticas latinoamericanas. ¿Qué es lo que hablamos en la sesión anterior? ¿Qué está mal con la forma en que se produce y consume la energía hoy? Identificamos estos como algunos de los temas, macro temas, que se conversaron, que se discutieron en la sesión. Dentro de ello está el nexo entre la energía y el extractivismo, la desigualdad y los impactos a nivel global y local. En el nexo entre energía y extractivismo se dejó ver las formas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza, y no, cómo nos enfocamos solamente en progreso y crecimiento. Hablamos sobre la forma de consumo y producción que está basada en nuestro territorio en la explotación y destrucción, matrices energéticas poco diversificadas, falta de planificación estratégica. En términos de desigualdad, se habló que no cuestionamos el consumo en cuanto a cantidad o a necesidad de consumo, y mientras algunas comunidades no tienen acceso a energía limpia y confiable, la demanda aumenta para el consumo de las industrias extractivas. Impactos a nivel global y local. Hablamos sobre cómo el tema energético es el principal responsable de la crisis climática, cómo hay una contaminación del medio ambiente a nivel local que produce también problemas de salud, hay un quiebre y conflictos en comunidades y se generan conflictos socioambientales debido a la extracción de combustible fósil para la generación de energía. Hablamos también sobre la crisis ecológica global, las oportunidades de cambio y las posibilidades de que haya una mayor autonomía y justicia. Dentro de eso, la contribución a la mitigación de los gases de efecto invernadero, los recursos, la limitación de recursos y el agotamiento de los recursos que utilizamos, y la importancia que tiene la descarbonización para mejorar la calidad del aire y otros impactos a niveles locales y territoriales. Hay oportunidades de cambio, las energías limpias son
más económicas que las energías fósiles, hay alternativas y desarrollo tecnológico que identificamos, se habló también de cambiar el sistema de transporte obviamente de las complejidades del sistema energético y cómo el sistema energético recae dentro de otros sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, etcétera. Y una gran parte importante de la conversación que tuvimos hace 2 semanas tuvo que ver con la disminución de la desigualdad, se habló de las zonas de sacrificio y la importancia de reconocer las zonas de sacrificio, los procesos de democratización energética y soberanía de los territorios para también evitar la pobreza energética que hoy en día existe en muchos lugares de nuestra región. Finalmente, la tercera pregunta que hicimos, ¿cuáles son nuestras demandas para lograr una transición justa? Se habló de la democratización, participación y derechos humanos, de soberanía y descentralización, y sobre reparaciones, que en particular tuvo que ver con tomar en cuenta los daños ya existentes, ya realizados por el desarrollo energético y restaurar el medio ambiente, quitando los pasivos ambientales o la infraestructura ahí que queda ahí sin ser utilizada. Eso es muy en general lo que conversamos. Estos datos nosotros los vamos a dejar disponibles en algún momento, van a ser compartidos a través de nuestra página web. Y me gustaría ahora pasar a la siguiente sección de nuestra sesión del día de hoy. Hemos invitado a Ivana Escate, de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, ingeniera en ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal y estudiante de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Es parte del equipo de incidencia nacional de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático y hoy en día nos va a estar haciendo la presentación inicial sobre el trabajo que vamos a estar realizando dentro de un ratito. Sin más que añadir, me gustaría invitar a Ivana. Ivana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes confirmar si me escuchan bien? Sí, súper. Yo por lo menos aquí. Pueden levantar sus deditos para ver. Y voy a dejar de Genial. compartir pantalla para entregarte el espacio completamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este espacio y también por sumarse a este nuevo diálogo regional con una temática muy potente e importante para las sociedades y donde vamos a nosotros a mapear territorios en conflictos por combustibles fósiles y el extractivismo, ¿no? Mi intervención básicamente la quiero hacer directa con ustedes, así que voy a obviar cualquier tipo de presentación en PPT. Y bueno, básicamente conversaremos y contarles, ¿no?, la situación que estamos viviendo ahora con respecto a esta dependencia de combustibles fósiles, cuáles son los factores que nos jalan o nos hacen depender de estos combustibles fósiles, y también como que darles unos ejemplos puntuales e interesantes, ¿no?, de cómo está afectando esto al Perú, ¿no? También hablar sobre los impactos de explotación de recursos fósiles y finalmente también de cómo nosotros debemos de tomar en cuenta para hacer una propuesta de transición energética netamente justa, ¿no? Entonces vamos a empezar justamente por eso de la dependencia que tiene la región en cuanto a los combustibles fósiles. Y esto es básicamente porque no se cuenta con las tecnologías adecuadas como se cuentan en otros países, ¿no? O los gobiernos, por ejemplo, de turno, que no invierten lo que deberían invertir realmente para poder desarrollar nuevas técnicas que nos permitan implementar proyectos más amigables con el medio ambiente, ¿no? Les podría comentar que en Perú siempre se ha caracterizado por ser un país minero, pero también ha sido un país que depende mucho de los combustibles fósiles. Y el tema, por ejemplo, de parques eólicos, centrales hidroeléctricas, paneles solares, han sido a raíz del año 2000, esto debido al protocolo de Kioto, ¿no?, y los mecanismos de desarrollo limpio, donde estos mecanismos lo que buscaba era que países desarrollados puedan invertir en países en vías de desarrollo a través de proyectos más limpios, ¿no? Yo creo que si esto no se hubiera dado, realmente estos países de anexo 1 que invirtieran en países como Perú o como otras en América Latina, creo que seguiríamos dependiendo mucho más
de los combustibles fósiles, ¿no? Y no se estaría hablando mucho de las energías renovables. Entonces tenemos a uno, que no contamos con este desarrollo tecnológico; segundo, que los gobiernos de turno no invierten lo necesario en ello; y tercero, que este desarrollo de proyectos amigables con el medio ambiente que no dependan de los combustibles fósiles se da a raíz del protocolo de Kioto del 97, pero esto se implementa recién en el 2005, perdón. Entonces estamos con el 2005 y ahora que es el 2021, entonces no ha pasado muchos años. Entonces debemos nosotros de tomar esto como una referencia, que aún tenemos una tarea ardua en este cambio de nuestra matriz energética, pero también darle mucha importancia al aporte de investigación, porque esta nos brinda mayor conocimientos en la implementación de nuevas tecnologías, pero también nos brinda mucho conocimiento de las tecnologías que ya estamos implementando en cuanto a energías renovables, ¿no? Pero que éstas puedan ser más viables en todo nivel, ¿no? Y obviamente para la sociedad. En esa línea también quiero comentarles que hablar sobre dependencia de combustibles fósiles también nos obliga a hablar sobre los impactos, ¿no? Hablarles netamente de Perú. Perú cuenta con 1.285.215 kilómetros cuadrados de territorio, de las cuales, según el último censo que tuvimos en el 2017 a nivel nacional, menciona que el 32% de la población peruana reside en Lima, que es la capital. Entonces, nos ponemos a pensar, y este 32% depende de combustibles fósiles que ni siquiera son generados en este mismo territorio, sino que son generados en otros territorios donde existen ecosistemas mucho más variados y mucho más vulnerables ante los efectos del cambio climático, ¿no? Como son nuestros bosques amazónicos. Entonces, ¿cuáles son esos impactos que tiene? Justamente la afectación del ambiente, pero no solamente eso, también en el aspecto ambiental y social, como por ejemplo tenemos la afectación en flora, fauna, biodiversidad, ecosistemas, y en particular aquí en Perú la subsistencia y protección de los pueblos indígenas, ¿no? En cuanto a los impactos económicos, sabemos muy bien que la explotación de recursos fósiles a través de la inversión privada generan también recursos para el Estado. Pero, ¿qué pasa con el aspecto social y ambiental, no? Es ahí donde peligra. Y, por ejemplo, en el aspecto ambiental, para poder implementar o generar este tipo de explotación de combustibles, requiere de remoción de tierras, requiere de afectar nuestro territorio. Entonces, ahí estamos afectando nuestra biodiversidad, a diversidad de ecosistemas que nos brindan innumerables servicios ecosistémicos que hacen frente al cambio climático. Un ejemplo que me gustaría contarles a todos ustedes es, por ejemplo, que aquí existe una empresa privada multinacional petrolera que fue sancionada y multada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la cual aquí la llamamos OEFA, en Perú, por haber contaminado y desaparecido una laguna. Esta laguna se llama Chanchococha. Donde la medida correctiva que se le impuso a esta empresa fue la creación de una laguna artificial con características similares al ecosistema y al recurso que se había desaparecido, ¿no? Este es un impacto muy grande, de las cuales yo les podría mencionar de tantas que han existido. En el aspecto social, por ejemplo, estos espacios donde se están desarrollando estos proyectos de explotación, coexisten también pueblos indígenas, que en algunos casos están en aislamiento voluntario. Entonces, comentarles, por ejemplo, ahora último se ha creado una reserva indígena que se llama Yarabí Tapiche, con la ley Piazzi, esta ley que se le conoce como la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas Originarios en situaciones de aislamiento y contacto inicial, la cual tiene esta finalidad de creación para poder asegurar la existencia de los pueblos de Matsés, Remo, Mauabo, y entre otros, ¿no? Entonces, y que también el gobierno regional pueda frenar y obligar a declarar nula las concesiones forestales que se dan en esta reserva y que se dieron de manera ilegal, ¿no? Entonces, con esta reserva que se ha creado ahora último, tenemos solamente 6 reservas indígenas y territoriales a nivel nacional, ¿no? También se espera de que se pueda aprobar ya la creación de la Reserva Indígena de Cacataibo Norte y Sur,
pero también nos podemos dar cuenta que no se está abarcando toda la protección a todos los grupos sociales que existen en nuestro territorio, de la cual dependen de este suelo en la cual estamos impactando. Entonces ahí va la pregunta muy grande y difícil de responder, ¿no? ¿Por qué si sabemos que no podemos explotar ni utilizar los combustibles fósiles, por qué seguimos haciéndolo, ¿no? Es justamente por eso que les comento, porque no existe una intervención del gobierno, porque de manera adecuada o de manera acelerada, porque no existe la tecnología, y también hay un punto muy importante que también me gustaría tocar, que es el marco regulatorio. En el Perú, la normativa en cuanto a estos temas no ha sido tan acelerada como los proyectos de inversión. Entonces, siguen existiendo proyectos que intentan explotar eh, espacios, ¿no? En cuanto a la dependencia. Supuestamente, si la memoria no me falla, para el 2026 se busca que el 16% de la energía se genere en el Perú sea totalmente con energías renovables. Entonces, imagínense, el 16% recién para el 2026, o sea, de acá 5 años. Entonces, nos podemos dar cuenta que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles y es lamentable que esto siga. Si continuamos así, los pasos van a ser muy pequeños y los impactos van a seguir siendo grandes, ¿no? Y bueno, hablando ya netamente de crisis climática para que podamos entender y ya cerrar un poco todo esto, sabemos que también los combustibles fósiles crean impactos en cuanto a los gases de efecto invernadero, ¿no? No solamente en la generación, también en el tema de combustible, perdón, por el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo se va hacia el lado de los transportes, ¿no? Sabemos que el uso de los combustibles fósiles para el transporte al final crea este problema que tiene Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, en cuanto al parque automotor, ¿no? Aumentando que nuestras ciudades sean más vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Pero también aquí en Perú se está tratando de poder erradicar este problema. Uno de los ejemplos que les podría dar es el Decreto Supremo 016, dado en este año por el Ministerio de Transportes, la cual aprueba el establecimiento de procedimiento para declarar abandono y el chatarreo de los vehículos, donde tiene básicamente el fin de evitar que los vehículos intervenidos en depósitos con mayor de 15 años puedan volver a circular y finalmente retirarlo definitivamente. Entonces, es una de las medidas que están ayudando, sí, pero es netamente suficiente para nosotros, suficiente para el Perú, suficiente para toda la región, que yo creo que todavía nos falta un poco, ¿no? Entonces, creo que la dependencia y los impactos que estamos generando en cuanto a esta matriz energética que nos hemos acostumbrado o lastimosamente estamos viniendo todavía utilizándolo, nos aleja también de nuestros propios compromisos climáticos, como lo es el Acuerdo de París, ¿no? Personalmente, puedo decirles que la disposición del gobierno es fundamental. Tal es que, por ejemplo, en nuestro país estamos en un momento muy crítico, es una coyuntura muy difícil por las elecciones presidenciales que hemos pasado, como estas elecciones, más que centrarnos en los ideales de derecha e izquierda, los resultados han sido Lima y el resto del Perú. Es decir que nos podemos dar cuenta la diferencia y la idiosincrasia que tenemos desde la capital y el resto del país, ¿no? Así como también mencionarles algo muy, muy sonado para mí, que es que la mayoría de la generación de los combustibles fósiles se generan en regiones donde básicamente la realidad es otra. Los los servicios básicos y públicos no existen, como por ejemplo agua, desagüe, luz. Y sabemos que los combustibles, en este caso, la generación de combustibles fósiles se generan, por ejemplo, para la luz eléctrica. Pero estas regiones son muy inestables y no cuentan con este tipo de recursos. Entonces creo que es un poco paradójico, ¿no? Y ya finalizando, creo que eh, básicamente, para evitar todo esto que yo les estoy comentando por parte de jóvenes peruanos frente al cambio climático, pensamos que estos impactos, afectaciones territoriales, ambientales y sociales, es necesario el diálogo y el respeto a la diversidad que tiene el país. Construir una transición energética no es copiar otros modelos de otros países, sino entender el concepto
¿no? Básicamente desde la perspectiva de diversos grupos que integran un país. En nuestro caso, en Perú, el conjunto de diversidad nacionales, lenguas, costumbres, integran a un país, ¿no? Y también aproxima y reconoce a esta como una idea o una norma esencial para una vida digna. Entonces, es necesario remarcar que cuando hablamos de transición justa, necesariamente tenemos que resaltar los roles significativos que tienen los diversos grupos sociales, ¿no? Como por ejemplo nosotros, o yo, la que en este momento estoy hablando y sé que aquí también estamos abundando, los jóvenes, ¿no? La juventud latinoamericana se ha caracterizado por ser jóvenes llenos de pasiones, convicciones y ambición por sus propósitos, ¿no? Tanto así que hemos podido lograr movilizaciones muy grandes donde luchábamos para que nuestros países tomen en cuenta el cambio climático como una prioridad y por consiguiente exigir que nuestras voces sean escuchadas en diversos espacios y tomadores de decisiones para que nuestra participación finalmente sea justa y digna, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, existen otros grupos sociales, feministas, mujeres, jóvenes de los pueblos indígenas eh, y diversos que también son cruciales en este proceso de transición energética para nuestros países y para que ésta sea justa, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo básicamente hoy he querido hablarles, darles un poquito esta amplia situación en la cual estamos viviendo en la región y también en el Perú, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias. Tremenda. Muchísimas, muchísimas gracias, Ivana. Mi hermano viene de una televisión. Está bien. Ah,